Ahí estamos volviendo. Ahí vamos volviendo rápido. Silenciemos los micrófonos, así volvemos lo antes posible. Estoy admitiendo a todos los que estaban. Bueno, retomamos. Vamos a silenciar los micrófonos. Cada uno silencia el suyo, lo tiene ahí en la barra. Ahí estamos. Bueno, seguimos grabando. Esperen que estoy admitiendo gente. Bueno, decíamos, mientras admito gente, que podríamos pensar, fíjense cómo estamos tratando de hacer un análisis un poquito más profundo, no caer solo en que es una cuestión de personas, ¿no? Lisa y Flanders, sino que cada uno está representando una posición. Y esto tiene que ver un poco ya con la definición de Alba, porque si ustedes vieron, ustedes habrán visto que es hasta la página 8, no se asusten, es un texto entero, es un librito entero, yo lo tengo acá, es este librito, que escribió de Alba hace mucho. De Alba es una académica pedagoga de México, lo escribió hace mucho. Yo este librito lo tengo desde que iba a la universidad, pero la noción, o sea, cuando decimos la noción es la definición de currículum de Alba, es una de las más completas, por eso la seguimos usando, ¿no? Ustedes tienen el libro entero porque está el PDF entero, pero yo aclaré que es hasta la página 8, que es donde ella no solo lo define, sino que si ustedes se fueron dando cuenta, después va tomando cada pedacito de la definición, porque es muy larga la definición, y la va desarmando, la va desarrollando. Y si ustedes se fijan en creo que es la tercera, en la tercera ella dice que el currículum es un proceso de lucha entre diferentes grupos y sectores sociales que impulsan esa propuesta curricular. De ahí que se piense que esta síntesis que es el currículum es un arbitrario cultural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien se puso a pensar qué quiere decir que de Alba? Que primero acá vemos que son grupos, o sea, de Alba no nos está hablando que lo que se decide en el currículum lo definen personas, lo definen grupos. Por eso recién yo les preguntaba si nos podíamos dar cuenta a quién representa cada una de estas personas en el capítulo, ¿no? Entonces podemos pensar que Lisa representa a esa comunidad científica. Ella no es científica, pero defiende, ¿sí?, esa postura. Hay que enseñar estos contenidos porque es lo que la comunidad científica ha avanzado en explicar cómo es la evolución humana. Y Flanders, ¿a quién está representando? El que quiere sacar micrófono contesta. Y a lo viejo, digamos. Sería lo nuevo contra lo viejo. Y eso viejo, si tuviéramos que pensar en la corporación, ¿cuál sería la corporación que está ahí La atrás? religión. Exacto, ahí él Flanders está representando a la religión. Uno podría decir, no sé si viejo o nuevo, Alex, porque la religión hoy también está vigente y tiene posición sobre determinados contenidos. ¿En qué contenido hoy de la escuela creen que la religión tensiona y plantea su posición fuertemente? Sí, lo de la educación sexual, en ESI, por ejemplo. Perfecto, en la ESI, ¿sí? Ahí lo vemos claramente cómo no tiene que ver con lo viejo y lo nuevo, sino que siempre los contenidos escolares son una puja de sectores que tienen posiciones. Después esos sectores son representados por personas, obviamente, si sale un cura a hablar en la televisión, es en esa persona, pero esa persona está representando una corporación o un conjunto de intereses. En este momento tenemos la ESI que nos muestra como un ejemplo, el año pasado trabajamos, después se los vamos a colgar un artículo de la página 12, donde veíamos cómo este es uno de los contenidos, la ESI, que nos permite mejor ver cómo el currículum es una tensión de intereses. Uno puede pensar, pero la ESI hasta está sancionada, tiene una ley, esos contenidos están avalados en el documento curricular. Sin embargo, sabemos que se resiste la enseñanza de eso. ¿Y dónde se resiste? En las propias escuelas, en los grupos de padres. Ustedes saben que hay movimientos de padres que se oponen a la enseñanza de la ESI. Ese sería otro sector de la sociedad. Uno cree que los padres no tienen nada que ver con los contenidos, pero sí tienen que ver. No estarán sentados al momento de escribir el diseño curricular, pero cuando ese diseño curricular
entra en la escuela, fíjense cómo aparecen otros intereses, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que el diseño curricular tiene capas? Una cosa es el documento escrito, y otra cosa es cuando se ingresa a la escuela y hay decisiones que ya toman los docentes, los directivos y la comunidad también, los padres también entran como un grupo de intereses a tensionar. Ustedes saben que hay papás que deciden no mandar a los chicos si saben que ese día se va a tocar determinado contenido vinculado con la ESI, o sea que fíjense cómo ahí hay una puja de poder, ¿no? El Estado dice, los chicos deben aprender estos contenidos, sin embargo, cómo esto se vuelve a tensionar en las propias escuelas. Si hay un grupo que decide no asistir o hacer una nota y plantear su posición como familias y demás. Como para que no nos quedemos con la idea de que el diseño curricular es un documento que está escrito y todo el mundo lo hace y punto, como si fuera una relación de obediencia o de que algo baja y yo me someto y lo hago. No nos sometemos, discutimos con ese documento, discutimos, nos lo apropiamos, ¿sí? Fíjense que en el capítulo de Los Simpsons se ve muy bien todos los conflictos que generó, si bien había algo que debía ser enseñado, bueno, la presencia de la iglesia, la tensión con la comunidad científica, encarnado en Lisa y en Flanders, nos muestra por qué el diseño curricular plantea la tensión de intereses o de grupos o sectores, que ustedes lo van a encontrar cuando en De Alba empieza a desarmar esa definición, cuando dice que, esto que les decía, que es un proceso de lucha, uno dice, ¿qué será la lucha? ¿Se agarrar a las piñas? Bueno, en el capítulo más o menos, porque algo de eso se ve, ¿no? Hay como hasta escenas un poco violentas en relación a esto, ¿no? A Lisa la detienen, le hacen un juicio, bueno, eso es parte de la ficción. Pero sí nos muestra de qué se trata la lucha, ¿no? De posiciones, cada posición tiene argumentos, ¿no? Fundamentos. Bueno, esa es la lucha de sectores. Y hay grupos más dominantes, dice De Alba, estos son conceptos que ustedes vieron en otras materias, grupos hegemónicos, grupos que tienen el poder o que tienen más concentrado el poder en la toma de decisiones, y grupos que tienden a oponerse a eso hegemónico. Piénsenlo en la ESI, seguramente a la comunidad científica le costó muchos años imponerse al grupo más hegemónico, que fue la iglesia, en relación a qué hacer con los contenidos de educación sexual integral. Siempre hay un grupo que tiene más poder, eh, y ese poder obviamente lo puede usar para que esos contenidos finalmente sean los contenidos enseñados, pero siempre hay otros grupos que ofrecen resistencias, ¿sí? Siempre hay otros grupos que ofrecen resistencia. Podemos pensarlo dentro de las propias disciplinas también. Acá hay gente que estudia educación física y habrá cursado la materia historia de la educación física, o sabrá que la educación física no se enseñó siempre de la misma manera, es más, en una época se llamaba gimnasia, entonces podemos también encontrar todavía cantidad de personas que puedan tener otra posición y defienden otros intereses dentro de la enseñanza de la educación física. Gente que cree que hay que dar deportes, gente que la piensa en términos de la corporeidad. Entonces, más allá de lo que dice el diseño curricular, vamos a ver al interior de las escuelas gente que defiende otros intereses. Y esto nos hace pensar que por más que hay algo que está escrito, después eso se juega adentro de cada institución. Nosotros apelamos a que ustedes, obviamente, se hagan eco de lo que dice el diseño curricular para ustedes como futuros docentes, no sometiéndose, obviamente dialogando, pero creyendo que las decisiones que ha tomado el Estado, en su momento, los currículum de la provincia de Buenos Aires datan de 2008, los de secundaria, son currículums que nacieron al calor de la nueva ley de educación, la ley que hace obligatoria la escuela secundaria, y son currículums muy vigentes, no son currículums antiguos que tienen contenidos antiguos, quizás en algún tiempo se revisen. Mucha gente, una pregunta muy usual de los estudiantes es ¿cada cuánto se cambian los contenidos curriculares? Una vez un estudiante me dijo que cada 10 años, y yo le dije, no vienen con fecha de vencimiento, nunca digan, nunca contesten cada tantos años, porque hay currículums que duraron mucho tiempo, otros duraron muy poco, tiene que ver con las decisiones políticas de la época. Si obviamente cambia una ley de educación, es muy probable que cambie el currículum. Por eso estos currículums son de 2008, porque en 2006 hubo una ley de educación que volvió obligatoria la escuela secundaria y una cantidad de cuestiones que hizo que obviamente haya que revisar los contenidos. Pero ¿cuándo se revisan los contenidos a enseñar? Tiene que ver con las discusiones de la época, ¿no? Tiene que ver con las discusiones de la época y tiene que ver con el proyecto de país.
Piensen, por ejemplo, en los años estos últimos que pasamos, en la gestión anterior, en la gestión macrista, el diseño curricular de inicial y de primaria fueron modificados. Y nosotros sabemos que tuvimos una impronta de un gobierno con características muy distintas en sus concepciones ideológicas con el gobierno anterior. No es el caso de secundaria, pero el caso de primaria y de inicial, esos currículums fueron modificados. Entonces uno tiene que pensar que el proyecto político de un país modifica los contenidos que ese país quiere que sean enseñados. No solo los contenidos, sino los enfoques también de esos contenidos. Esto nos vuelve a hacer pensar que la enseñanza no es neutral, que no es arbitraria. Hay chicas para entrar, muy bien, vamos ahí. No es neutral, no es arbitraria, sino que está teñida de intereses, teñida de intereses. Cada vez que pensemos que algo es porque sí en educación, no es porque sí. Tenemos que ver qué hay detrás de eso. ¿Se entiende lo del capítulo? ¿Por qué aparece este capítulo y qué nos pone a pensar? Los intereses, ¿se pudieron ubicar estos dos intereses? ¿Cómo luchan? ¿Cómo tensionan? ¿Cómo plantean argumentos? ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Dedo? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? ¿Aburridas? No, es difícil acá porque yo tengo un termómetro de caras que ni les cuento, pero acá mirándolos en un cuadradito chiquitito, difícil saber si están aburridos o no. Bueno, y decíamos que es arbitrario. ¿Qué es algo arbitrario? ¿Alguien buscó esta palabra en el diccionario? ¿Sabe lo que es arbitrario? Los que hacen educación física usan la palabra árbitro muchas veces en los deportes. A ver, ahí, Milagros, dale, sacate el micrófono. Sí, Dale, hola a todos. hola. Eh, Algo arbitrario, bueno, hasta donde yo lo había aprendido, es algo voluntario. ¿Puede Ujú. ser? Vamos Algo con, voluntario. Vamos con algo voluntario. ¿Qué más? Otra cosa que le sumemos a lo de Milagros o que se les haya ocurrido. Milagros pone, ahí está, el que quiera saca el micrófono. ¿Qué es algo arbitrario? Algo que está arreglado por alguien que se pone en el lugar de juez y decide que es así. Exacto. Alguien decide que es así, o sea que es ajeno a mí, ¿no? Esto es arbitrario, es una arbitrariedad. Los contenidos, decimos, podrían ser unos o podrían ser otros, o otros, o otros. ¿Cuántos contenidos de matemática hay? ¿Cuántos contenidos de educación física hay? De las prácticas del lenguaje. ¿Y por qué son estos? ¿Y por qué no podemos aprender otras cosas? Bueno, porque es un arbitrario, eso es un arbitrario cultural. Alguienes, comunidad científica, iglesia, Estado, profesores, deciden qué se debe enseñar en una época. Y eso vuelve a ese objeto arbitrario. ¿Qué quiere decir? Podría ser otro objeto. En todo caso, tenemos que ver de qué está hecho este que estamos usando ahora en 2020, que es el diseño curricular vigente. Pero si hay gente, uy, están pasando unos aviones, eh, hay gente que se dedica a hacer historia del currículum y justamente lo que ve es eso, la arbitrariedad de cada época. Cada época tiene un diseño curricular distinto y es arbitrario en la medida en que es lo que se eligió para ese momento. Podría haber sido otro. Cuando ustedes hicieron el trabajo del horario escolar en grupos, excelente trabajo hicieron. Les digo que salió mejor en la virtualidad que cuando lo hacemos en la presencialidad. Fue maravilloso las producciones porque no escriben tanto, porque lo que nos pasa es que ustedes ahora tienen que escribir sí o sí, cosa que en clase no quieren hacer a veces. Entonces estamos chochos los profes de todo lo que están escribiendo. Hay un material ahí bellísimo, si alguno se tomó el trabajo de entrar en los demás grupos como les propuse, habrán visto que muchos compañeros inventaron materias, ¿no? Digo, algunos grupos jugaron más que otros con esto, y la invitación tenía que ver con esto que ahora está pensando de Alba. Cada uno construyó una caja curricular arbitraria. ¿Cuál era mejor? No sé, tendríamos que con cada grupo tener una entrevista y que nos fundamente por qué tomó esas decisiones, que después algunos esbozaron ahí las reflexiones de cómo las tomaron. Lo arbitrario quiere decir que, miren, ahí tenemos en cada aula de ustedes hay 10 cajas curriculares distintas. Miren qué arbitrario que puede ser el currículum. Si tuviéramos que decidir cuál de esas es la efectiva que vamos a usar en la escuela secundaria. Bueno, la que decidamos es un arbitrario. ¿Por qué? Porque podría haber sido otra. Y ese arbitrario en particular estará definido por quienes participaron en ese momento. A veces en los diseños curriculares participan muchos sectores, a veces no.
A veces se llama a los profesores, a la iglesia, a los sectores académicos, a los sectores políticos, y hay otros diseños curriculares en la historia del país que fueron decididos muy autoritariamente. Ustedes piensen en la dictadura, donde hubo cantidad de contenidos que no se podían enseñar solamente porque los decidía el poder de la época, ¿no? No se puso a discusión, especialmente pienso en la gente que estudia letras, una cantidad de literatura que fue censurada y no se le consultó a nadie. Miren si eso no es arbitrario, ¿no? Hay cosas que son más arbitrarias que otras, ¿no? El poder político de la época decidió estos contenidos no se deben enseñar o no se pueden enseñar. ¿Sí? ¿Entendemos esto de lo arbitrario? Ahí tenemos un ejemplo de arbitrariedad extrema, poco democrática, porque la arbitrariedad también puede ser muy democrática. Hoy el diseño curricular es arbitrario, pero sabemos que participaron muchos sectores de la población para definir qué enseñar. En momentos de dictadura, los diseños curriculares son arbitrarios en el peor sentido de la palabra porque no hay una consulta a diferentes sectores para decidir el currículum de la época, sino que eso viene impuesto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? La diferencia en qué es, por qué es arbitrario. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿O volvemos? Profe, yo tengo Sí. una duda. Julia Dale. Romagnoli habla. Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, Dime. buen día. Buen día. Cuando nombras al currículum como algo arbitrario, me suena que tiene que ser una cosa o la otra. Y hoy en día se ve como las ideas conviven entre sí. O sea, no es una cosa o la otra como se podía ver en el capítulo. A ver, vamos a tratar está perfecta tu pregunta. A ver, aquí hay un compañero que quiere entrar. Cuando decimos, a ver, arbitrario quiere decir, no es que no haya dentro del currículum diferentes posiciones, ni mucho menos, sino que, ¿cuántos currículums podría haber? Tantos como podamos imaginar. Eso es lo arbitrario. Es como vos imagínate que ustedes hicieron 10 currículums distintos en los grupos que armaron los horarios. Y yo te digo, bueno, finalmente este país va a elegir que el currículum que vamos a adoptar es el que hizo el grupo 2. Bueno, eso es arbitrario, porque hay otros grupos que pusieron otras materias y demás que no las vamos a dar, porque definimos como país que vamos a hacer el del grupo 2. Ahora, el del grupo 2, al interior, por ejemplo, de la materia informática, puede haber diferentes contenidos con diferentes posiciones, pero finalmente de 10 propuestas elegimos una. Entonces, por ejemplo, ¿por qué aprendemos, acá hay gente del profesorado de inglés a lo mejor, ¿por qué aprendemos como lengua extranjera el inglés? En alguna época se habrá aprendido el francés, pero no mucho más que eso. Los pueblos originarios dirían, ¿por qué no aprendemos quechua? Aymara, ¿no? Y ahí es un arbitrario, eso es un gran arbitrario. Las lenguas extranjeras en el diseño curricular de la Argentina son el inglés y en algunos colegios el francés o el italiano de algunas escuelas bilingües italianas o francesas. Y uno dice, ¿son los únicos idiomas posibles de ser enseñados? ¿Son los únicos? No. No. Bueno, eso es un arbitrario. ¿Qué quiere decir un arbitrario? Una comunidad que definió en su momento el diseño curricular, definió que las lenguas extranjeras fueran el inglés. Después podemos discutir por qué, qué intereses defiende, por qué es el inglés, pero ahí tenemos un gran debate, por ejemplo, las lenguas extranjeras. ¿Se entiende esto del arbitrario? Digo, lo arbitrario es, por ejemplo, que esté inglés y no esté francés. La comunidad de la Alianza Francesa se sentaría a discutir con nosotros, o los pueblos originarios se sentarían a discutir por qué ellos no están representados en el currículum. Entonces el currículum no es todo el conocimiento, lo que dijimos recién, es arbitrario, es una selección, de Alba dice es una síntesis, o sea, síntesis quiere decir selección, es una selección de conocimientos a enseñar, de saberes a enseñar en un tiempo determinado. Y cuando uno elige, pénsalo en cualquier aspecto de la vida, cuando uno elige hay cosas que quedan adentro y cosas que quedan afuera. Hay cosas que forman parte del currículum y cosas que quedan por fuera del currículum. Esa decisión es lo que hace que eso sea arbitrario. Es lo arbitrario, que alguienes deciden que sí vale la pena ser enseñado y que no vale la pena ser enseñado. Julia, no sé si te respondo ahí qué es lo arbitrario. Sí, pero sí, o sea, mi duda me la respondiste, quizás me hace un poco fuerte el tema de arbitrario, es como que el nombre de árbitro me hace ruido para esta definición quizás, pero
lo entendí. Gracias, profe. Sí, quizás por cómo usamos árbitro, pero ustedes piensen que el árbitro es lo que no se discute, ¿no? En un partido, el árbitro es el que pone la regla y esa regla no la discute porque justamente la pone el árbitro. Ahora uno dice, las reglas de los deportes pueden haber sido esas o pueden haber sido otras. Es más, las reglas de los deportes van cambiando a lo largo del tiempo también. Entonces son arbitrarias. ¿Cuáles eran mejores, las reglas del fútbol antes o con las inclusiones actuales? Ni mejores ni peores. Son arbitrarias, ¿no? Los árbitros justamente lo que administran son reglas arbitrarias. Se definen, las define alguien, vamos a silenciar, las define alguien y funcionan para un tiempo y a veces después se revisan. Bueno, no sé mucho de deporte, pero sé que muchos deportes van revisando las reglas y se van modificando a lo largo del tiempo. Eso es lo que lo hace arbitrario, porque uno diría, ¿y por qué? Y bueno, porque esa comunidad lo está definiendo. Ahora, yo me puedo preguntar si puede ser de otra manera, y sí, puede ser de otra, claro que puede ser de otra manera. Entonces, por eso el currículum es un documento hermoso para cada uno en su disciplina, leerlo y discutirlo en el sentido de decir, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué no esto otro? ¿Y qué intereses habrán estado atrás de que, por ejemplo, aparece este contenido de enseñar en literatura y otro contenido no aparece? O en la lengua inglesa, o en la cuestión de la educación física. ¿Por qué de pronto aparecen estos saberes y estos saberes no? Y si busco un diseño curricular viejo de educación física, quizás aparecían otros. Bueno, cuando yo hago eso me doy cuenta cómo se va decidiendo en cada época y quiénes van decidiendo, si hay más participación de la comunidad científica, si hay más participación de la iglesia. Dentro de la comunidad científica ustedes saben que todos no opinan igual, que hay muchas líneas de investigación en cada disciplina que ustedes estudian acá, hay líneas de investigación hasta que están peleadas, por así decirlo, o enfrentadas entre sí. Entonces también cuando yo leo el diseño, me puedo dar cuenta qué línea de la enseñanza de la literatura, qué línea de la enseñanza de la educación física, del inglés, de la biología. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, ustedes que están profundizando también los conocimientos, no solo pedagógicos, sino de su propio campo de enseñanza. Cada uno tiene materias propias de la educación física, propias de la biología, propias de la matemática, del inglés. Cuando leen el diseño, se pueden dar cuenta qué contenidos y esos contenidos que están en el diseño, a qué posicionamiento de la enseñanza de la disciplina que ustedes estudian hacen referencia. En los diseños curriculares aparece bibliografía no para los chicos, bibliografía para el docente. Esa bibliografía que aparece en el diseño es la que me dan en la universidad también, entonces está en consonancia el enfoque que a mí me transmiten en la universidad con el enfoque del diseño, porque podría no estar en consonancia, ¿no? Imagínense que en educación física los profes le darían un enfoque deportivista, y después ustedes van al diseño y encuentran un enfoque de la corporeidad. Y bueno, y está enfrentada a la universidad con el enfoque del diseño, y puede pasar. O esta cátedra en particular, la verdad, no transmitía los conocimientos con el enfoque del diseño curricular. Y no es que está mal o está bien. Sí, Roberto, ¿querés sacar el micrófono y consultar? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, dale. No, para un poco volviendo al tema del concepto de arbitrario, por ahí lo que habría que hacer es sacarle la connotación negativa que puede llegar a tener y tener en cuenta que siempre alguien tiene que impartir justicia y muchas veces lo arbitrario puede ser consentido, consensuado. Clarísima tu intervención, clarísima, justamente. Me parece que el bollo que tenemos con arbitrario es que consideramos que algo arbitrario es algo malo. No, muchas veces podemos pensar que el diseño curricular, justamente vos usaste la palabra justicia, busca ser justo, busca ser equilibrado, busca tener las mejores representaciones de la comunidad científica del momento. Justamente un diseño curricular tendría que tender justamente a ser justo en eso que quiere transmitir, lo que llamamos justicia curricular. Así que está muy bien, Roberto, porque hay palabras que las tenemos cargadas de sentido, y cuando las usamos en una disciplina en particular tenemos que ver qué sentido tiene esa disciplina. No es malo que el diseño curricular sea un arbitrio cultural. Lo que nos está ayudando a entender es que es una construcción singular, que es una construcción propia de una época, que participan ciertos actores y otros no, que finalmente cuando sale el diseño curricular a la luz como documento, están representados algunos conocimientos. No sé si ustedes vieron en De Alba, hay un ejemplo en un momento que dice, bueno, ¿qué pasa con lo que no está representado en el diseño curricular? Y
y lo que no está representado sigue tensionando. Por ejemplo, hay un ejemplo, si después buscan, cuando ella dice que hay aspectos estructurales formales y procesales prácticos, esta palabra que parece re difícil, en sí lo que está diciendo cuando habla de aspectos estructurales formales, está hablando de el bodoque, el libro, eso es lo estructural formal. Uno entra a la página del ABC, que es la página del gobierno de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, se descarga el currículum, un día cuando volvamos a la universidad se lo imprime, lo tiene anillado en su casa, eso es lo estructural formal. ¿Qué quiere decir? Ese es el diseño en cuanto a documento, que lo toco, que lo agarro, que lo pongo en mi biblioteca. Pero ella dice, también hay aspectos procesales prácticos. Es, bueno, cuando el diseño entra efectivamente a jugar en la escuela. Milagros, levantó la mano. Dale, Mili. Sí, procesal práctico. No, pero creo que lo acabas de decir, profe. ¿Puede Dale, ser? dale, pero decilo, Sí, decilo de nuevo, lo que querés decir. que eso teórico que está en el currículum, uno tiene que ver cómo hace para aplicarlo en la escuela y obviamente no va a ser fácil en un principio, porque algo que recuerdo que nos dijeron alguna vez en alguna clase, ¿no? Es que uno puede esperar que todo va a salir bien o tener toda una idea, ¿no? Y que de pronto no sea posible hacer eso que uno quería hacer. Y ahí es cuando realmente decís, bueno, tengo que ver cómo hago para que estos chicos en particular entiendan lo que quiero transmitir. Y ahí entra en juego lo que es la enseñanza y el hecho de, bueno, yo cursé bastantes materias que tienen que ver con la pedagogía y lo que es cómo captar la atención de esos chicos, ¿no? Pero ahí, bueno, mi pregunta, siendo esta la primera vez que empiezo a estudiar lo que es el currículum, el programa y demás, es si esto no limita de alguna forma al docente. Re buena pregunta. No nos limita, a ver por qué. En cierta medida es un documento y dijimos que está muy bien que marque los sentidos políticos de una época, porque si cada uno haríamos lo que quisiéramos, cada pibe en cada escuela, con cada profesor estudiaría lo que a nosotros se nos canta, para decirlo mal y pronto, no tendríamos un destino educativo como país. Imagínense eso, lo que sería. Y aparte un chico se quiere cambiar de una escuela a otra y ¿qué hace? Este profesor le daba lo que se le ocurría, lo que se levantaba a la mañana y se le ocurría. Entonces es un peligro enorme que un país no tenga un diseño curricular, porque no marca los destinos educativos de un proyecto de país. Miren la importancia que tiene el diseño curricular como documento. Pero por otro lado, nadie nos dice que nosotros nos tenemos que someter. Por eso cuando yo les decía que yo estoy muy en contra de la idea que los docentes dicen que las cosas le bajan. No, a mí me bajan que tengo que enseñar esto. No, no, no. Hay un diseño curricular y yo como docente me tengo que sentar a leerlo y tomar decisiones sobre ese diseño. No puedo enseñar lo que quiero, pero sí de ese diseño puedo decidir qué de todo eso, cuándo de todo eso, en qué orden todo eso. Si a algo le voy a dar más importancia, si a algo lo voy a dejar afuera. Acuérdense del profesor Nobel, que iba a tener pocas clases, que los chicos no habían tenido. Seguramente tuvo que dejar afuera un montón de conocimientos y decir esto y de esta manera. Y si le preguntábamos por qué, seguramente nos iba a dar un montón de argumentos de por qué. El peligro es que no hagamos ese trabajo. El peligro es que agarremos el documento curricular y digamos unidad 1, 2, 3, 4 sin tomar ninguna decisión, sin decir por cuál empiezo, qué aprendió este grupo el año anterior, qué características tiene esta comunidad, cuál es la materia que sigue a la mía el año que viene, qué les va a servir en relación con lo que viene, qué cantidad de alumnos hay en el curso. No sé, cantidades de cuestiones que uno se pregunta a la hora de tomar estas decisiones que hacen a lo procesal práctico. Lo estructural formal es el documento, el librote, pero lo procesal práctico, perdón, son esas cuestiones efectivamente que pasan. ¿Vieron que Dussel tenía un concepto que se llamaba, que decía que el currículum era como el mapa de la escuela? Entonces los que leyeron Dussel y en la guía lo preguntábamos. Bueno, el mapa de la escuela para Dussel es el sinónimo de lo procesal práctico para de Alba. ¿Por qué ella dice un mapa de la escuela? Porque yo veo una escuela, miro cómo
acontece el aula, cómo acontecen los intercambios, qué tipo de contenidos dan los docentes, con qué tipo de actividad. Y me voy a dar cuenta cómo funciona lo procesal práctico en esa escuela. Me voy a dar cuenta, no el currículum como documento, sino que me voy a dar cuenta cómo esa comunidad se apropia del currículum y lo hace carne, por así decirlo. El currículum está muerto en el documento, ¿no? Son hojas con letras. ¿Cuándo toma carne el currículum? Cuando lo ponemos adentro de una escuela y lo vemos funcionar, y vemos las decisiones que toma esa escuela y ese equipo de profesores. Entonces, por eso Dussel dice, es el mapa del aula, de la escuela. Me muestra, un mapa es lo que te muestra, ¿no? Te muestra cómo está organizado ese territorio. Y eso hace que cada escuela sea distinta. Son todas de la provincia de Buenos Aires, son todas de Hurlingham, pero esta tiene este proyecto. Sí, Abril. Sí, o sea, el ejemplo que iba a dar yo es que, por ejemplo, no sé si te condiciona. En educación física, por ejemplo, te dice, no sé, enseñar deportes en conjunto. Y deportes en conjunto hay un montón. Tenés fútbol, handball, vóley, o sea, hay varias formas de abordar un mismo tema. Bueno, o sea, que eso y vos, también por depende ejemplo, del docente. bueno, del docente solamente, ¿qué te haría hacer elegir una práctica en conjunto y no otra? Si vos estás en una escuela, ¿qué cosas tendrías que tomar en cuenta más allá de tu capricho, tus ganas, tu gusto? No, el contexto, los materiales que hay en la escuela, los alumnos, depende de todo eso. Tal cual, porque vos podrías decir, bueno, si esto de trabajo de deporte en grupo, en conjunto, yo que soy profesora de segundo, voy a trabajar, no sé, el handball, bueno, voy a charlar con la profesora de primero para que ella haga básquet y que la de tercero haga vóley, así vamos haciendo deportes distintos. O voy a una escuela y digo, ay, a mí me encantaría que fuera handball, pero no hay pelota de handball, hay de vóley. O sea, que los materiales, ¿qué va a dar la profesora que está antes que vos, la que está después que vos? Un montón de cuestiones van a hacer que más allá del capricho o el gusto personal, vos tengas que hacer jugar esas decisiones con un montón de cuestiones. Y no vas a hacer la misma en cada escuela, ni las decisiones que vas a tomar en cada una de las escuelas. ¿Se entiende esta diferencia entre lo estructural formal y lo procesal práctico? Y cómo lo procesal práctico es, en otras palabras, lo que Dussel dice mapa de la escuela. Agustina. El micrófono, Agus. Así te escuchamos. Ahora sí. Dale, dale. Sí, bueno, decía que en el diseño curricular de educación física hay un montón de prácticas, por ejemplo, hay acuáticas, gimnásticas, que muchos que cursamos educación física en la secundaria no lo tuvimos. Y ahí también va lo de la institución, los materiales y todo eso. Totalmente. ¿Está mal que no lo hayan tenido? No, porque acabamos de decir que es arbitraria, que es una práctica arbitraria. Hay arbitrariedades en el nivel macro, en lo formal, pero también hay arbitrariedades que no es que está mal, que es lo que decidió cada profesor. Si no tengo pileta, ¿cómo voy a hacer prácticas acuáticas? O sea, a menos que los chicos lleven una bañadera. Entonces digo, hay decisiones que tienen que ver, que son arbitrarias, claro que son arbitrarias, pero tienen que ver con las decisiones de contexto que yo puedo tomar. Y cuando digo contexto, no es solo el contexto de los estudiantes, es el contexto de esa escuela, son los materiales con los que cuento, son con el equipo de profesores con el cual yo trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos siguiendo, tratando de sacar la idea de que arbitrario es algo malo. Lo que es importante, lo arbitrario es darme cuenta qué hay atrás de eso arbitrario, por qué estas prácticas. Che, vamos a leer críticamente el diseño, no críticamente para criticarlo, sino para darme cuenta como profe qué enfoque está primando en el diseño curricular que tengo que enseñar. Y a veces uno puede no estar muy de acuerdo con ese enfoque, no siempre estamos de acuerdo con el diseño curricular, y está muy bien que así sea, porque representamos, dijimos, diferentes sectores. A veces nosotros nos sentimos representados por el bloque hegemónico y a veces no nos sentimos representados por eso hegemónico que el diseño dice. Roberto. Sacamos el micrófono y te escuchamos. No, profe, teniendo en cuenta que estábamos hablando, por ahí estaría bueno empezar a concebir el currículum como un organismo vivo, pero que tiene parámetros. Con esto de que uno recibe los parámetros del currículum y lo pone en juego a través de todos los actores. También está claro que las decisiones son de los directivos y los docentes, pero
siempre mirando todo lo que rodea, llevándolo un poco a la práctica. En una escuela agraria seguramente los alumnos van a aprender de siembras y de distintos químicos, pero también se puede encarar la historia atravesando todo eso. Calculo que algo es así. Totalmente. Acuérdense del video de la enseñanza. ¿Se acuerdan el video de la enseñanza? El primero que aparece con todas las escenas de situaciones de enseñanza en la primera clase. Bueno, ahí, por ejemplo, hay situaciones de la plástica, ¿no? Ese maestro, no sé si se acuerdan de ese maestro que con los chicos construye lápices de colores a partir de raspar materiales de la naturaleza. No sé si se acuerdan de eso, pero si no, vuelvan. Y seguro el diseño curricular no decía que era de ese modo. Hablaba de dibujar, de usar diversos materiales para el dibujo. Ahora, ese maestro que está en el medio de la puna, lee eso y lo pone a jugar de una manera distinta que un maestro que da plástica en una escuela de Hurlingham. ¿Sí? Y ahí está esto que dice Roberto. Cuando ese currículum se hace carne, toma vuelos distintos según los contextos. Acá estoy poniendo un contexto extremo, ¿no? Una provincia y otra, porque otra cuestión importante a saber es que no hay un diseño curricular para toda la Argentina. Para toda la Argentina hay unos lineamientos que se llaman NAP, Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, NAP, que les podemos poner el link, donde la Nación Argentina plantea unas líneas muy generales para cada una de las áreas que pretende para todo el territorio nacional. Pero ustedes saben que los sistemas educativos en la Argentina están descentralizados, ¿qué quiere decir? Que cada provincia define su estructura del sistema educativo, vieron que hay provincias que las secundarias son más años, menos y demás, define sus contenidos, porque somos un país que está federalizado el sistema educativo. Entonces, hay tantos diseños curriculares como provincias, ¿sí? Cada provincia tiene su diseño curricular, que no puede estar en contradicción, digamos, de alguna manera, con esas líneas que les digo que son muy, muy generales que marca el Ministerio Nacional. Hay unas líneas muy generales que dice por acá la lengua, por acá la matemática, por acá la educación física, pero después las decisiones en nuestro país, esto es propio del currículum en la Argentina, son a nivel provincial. Ahora sí, dentro de la provincia de Buenos Aires, estemos en Bahía Blanca o estemos en Hurlingham, es el mismo. No tiene nada que ver lo municipal, sí lo provincial. O sea que nosotros vamos a trabajar con el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Esto es importante porque algunos, a lo mejor a esta altura, todavía no saben si hay un diseño nacional o hay un diseño provincial. Si no están agotados y agotadas, o creen que acá, porque a ver, digo, acá hay una cosa de cuando uno da clase, y acá es difícil verles la cara y decir, bueno, ya está por lo que hoy puedo aprender de currículum. Si quieren, en un minuto se va a cortar, volvemos una vez más, aunque no estemos los 40 minutos, y como en una clase que uno se levanta y se va, si alguien no quiere volver a entrar, no entra, yo no voy a tomar lista. Pero me parece que estamos ahí todavía redondeando algunas cosas. Cuando se corte, si quieren, los que quieren, seguimos un ratito más. ¿Les parece? ¿Cómo están ustedes hasta ahí? Cuéntenme. ¿Están bien? Sí, qué difícil es dar clase. Sí. Yo ahora igualmente me tenía que ir porque justo tengo clase de otra materia. Perfecto. Así Igual lo que estamos nada, yo me grabando. Si despido todo ahora funciona cuando se bien, corte. si todo funciona bien, se está grabando. Estoy Lo que pasa igual. que si están acá, después no lo van a escuchar todo de nuevo porque los veo que algunos están tomando nota y demás. Así que si se tienen que ir, se van y después ubican el video y toman nota viendo el video. Digo Bueno, para buenísimo. algunos, los que quieren volver, ahora cuando se corten un minuto, volvemos, así no queda abrupto que se corta y nos podemos cerrar y despedirnos y contarles algunas cosas más. Los que se tienen que ir porque están cansados o porque tienen otra cosa, saben que si todo sale bien y la tecnología nos acompaña, va a quedar grabado. ¿Sí? Bien, ahí se está por cortar. Bueno, hasta acá entonces estamos. No la estamos siguiendo al pie de la letra la definición. Si ustedes se fijan, yo voy y vengo. Y cuando ustedes vuelvan a ver Los Simpsons, se le van a ocurrir más cosas ahora con todo lo que estamos conversando. Y estamos tratando de anudar todos los textos desde el primero. Fíjense que recién fui hasta el video de la enseñanza. Nada está separado, por más que son clases que empiezan y terminan. Todo está muy Profe, ¿le hago una anudado. pregunta? Sí, pregunten. ¿Va a dar algún tipo de actividades o algo para la clase, para las próximas clases por acá, por este medio? No, todo lo que,